Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a una nueva emisión más de su programa Quanta, donde la escala hace la diferencia. Este es un espacio dedicado a la divulgación de la nanociencia, nanotecnología y las maravillas del mundo microscópico. Mi nombre es Jessica Valeria Romero Ruiz. Y yo soy Delia Guzmán Abonce, y el día de hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a nuestro nuevo invitado, el doctor Aarón Rodríguez López. Doctor, un gusto tenerlo con nosotros. Muchas gracias por la invitación, con mucho gusto. El doctor Aarón Rodríguez López cursó la licenciatura en Ingeniería Química con especialidad en Ambiental en el Instituto Tecnológico de Tepic. Posteriormente realizó sus estudios de maestría y doctorado en Electroquímica en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, CIDETEC, en Querétaro. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jáuregui y profesor de honorarios en la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor Rodríguez pertenece al Sistema Internacional de Investigadores SNI desde el 2003, actualmente en nivel 1. Ha desarrollado diversos proyectos con más de 50 trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ha publicado un libro y tiene una patente otorgada por el INPI. Y además de que ha publicado 24 artículos científicos como el que abordaremos en esta ocasión. En esta emisión de Quanta, el doctor Rodríguez nos compartirá sobre su investigación, caracterización físico-química, electroquímica de las nanopartículas de magnetita recubiertas de quitosano nanocompuesto. Para iniciar esta entrevista, ¿podría darnos un panorama general sobre su investigación? Claro que sí, con mucho gusto. El proyecto es muy amplio, trata sobre síntesis de nanopartículas. En un principio nos fuimos enfocando a nanopartículas magnéticas, dado las distintas aplicaciones que pudieran ofrecerse, y entre ellas pues nos estamos enfocando un tanto a las aplicaciones alimenticias y biomédicas. Entonces, en ese sentido fue que tratamos de desarrollar un método que pudiéramos nosotros utilizarlo para controlar el tamaño de partícula, que es un problema frecuente con otros métodos alternativos. Nosotros desarrollamos un método electroquímico en donde, modificando la tensión eléctrica o la corriente eléctrica, nosotros podemos controlar el tamaño y la distribución del tamaño nanométrico de esas partículas. Entonces tiene unas ventajas, pues, en ese sentido sobre otras metodologías. Muy bien, doctor. Entonces, de acuerdo a lo que nos ha dicho, ¿cuáles son las posibles limitaciones o desafíos asociados con la síntesis y la caracterización de este tipo de nanocompuestos? En cuanto a la síntesis, sí hay algunas limitaciones. Hemos explorado intervalos amplios de corriente y de tensión eléctrica. Sin embargo, no podemos llegar a un cierto tamaño muy inferior, digamos, a 5 nanómetros o superior a 200, 300 nanómetros, que, repito, para las aplicaciones que buscamos, pues es lo ideal, de hecho, ¿no? Evita algunos problemas en cuanto a su uso en una persona, dado que si el tamaño es muy pequeño puede ser detectado y desechado, o muy grande, también ocurre lo mismo, ¿no? Es detectado y es desechado. Entonces necesitamos esos tamaños, y entonces es una limitante efectivamente para el método, para algunas aplicaciones diferentes, pero para lo que nosotros lo estamos buscando está en el tamaño adecuado y está con las características adecuadas. Y en cuanto a la caracterización de las partículas, un tema importante en el país es que no existe mucho equipo en cuanto a la caracterización de propiedades magnéticas, lo cual es indispensable para poder aplicarlo. Necesitamos garantizar que el material cumple con ciertas características magnéticas, y esa caracterización ha sido como un problema en el país, ¿no? En general. Bueno, y retomando justo el tema que acaba de tocar, ¿nos podría platicar un poco más sobre el método de caracterización que se utilizó? Sí, obvio, como cualquier otro material, necesitamos conocerles diversas propiedades. De entrada, pues hacemos algunas caracterizaciones físico-químicas que tienen que ver con la estructura cristalográfica, por ejemplo, con difracción de rayos X, garantizar el tamaño que estamos nosotros indicando, y eso lo obtenemos, por ejemplo, por transmisión, microscopía de transmisión electrónica. Confirmamos una cierta morfología con microscopía electrónica también, pero de barrido. Y la parte electroquímica, que es como nuestra contribución también, estamos utilizando una técnica, aparte de las técnicas tradicionales, digamos, como voltamperometría, utilizamos una técnica que se llama impedancia electroquímica, que nos permite conocer en un solo experimento
propiedades del material en cuanto a su estabilidad, como qué tan fácil o qué tan difícil va a ser que reaccione, qué tan fácil o qué tan grande será su estabilidad, qué tan fácil o qué tan difícil sería que soltara incluso algún material que nosotros podemos adherirle a la partícula y entonces llevarlo a algún lugar y lograr ese efecto que nosotros estamos buscando. Entonces esas técnicas electroquímicas, si bien son utilizadas con mucha precisión y con mucho tiempo ya en algunos campos, en esta parte de bio es relativamente reciente. Ok, y de acuerdo a esta morfología, perdón, y todas estas caracterizaciones, ¿cuáles son las posibles aplicaciones? Ya mencionó la alimenticia y la biomédica, pero específicamente, ¿en qué campos más centrados podemos utilizar esto? Sí, bueno, aprovecho entonces el momento, ¿no? para comentar, ¿no? Este trabajo en realidad es colaboración de varios años, es un trabajo realizado en mi doctorado ya hace algunos años, pero se ha seguido trabajando, de hecho, con quien fue mi asesor, el doctor René Antaño de CIDETEC. Seguimos colaborando. Es un trabajo que se hace también aquí en UAC con el grupo de biomédica y de nano, la doctora Vanessa, la doctora Alejandra Álvarez, el doctor Juan de Dios Galindo. Y en otras instituciones, por ejemplo, en el Tecnológico de Tepic, trabajamos con el grupo del doctor Ulises López, quienes allá es la parte de alimentos, sus posgrados allá son alimentos, entonces estamos tratando de desarrollar algún material nanocompósito que permita extender la vida de anaquel de los alimentos. Es un problema, ¿no? Ahí, bueno, en todo el mundo, ¿no? Yo creo que hay regiones donde se genera mucho alimento y otras regiones en donde no. Se pierde el alimento, se echa a perder y la intención es lograr una vida en aquel mayor. Uno de los problemas para que el alimento se eche a perder pues son los microorganismos, ¿no? Las bacterias. Entonces está reportado pues que estas nanopartículas que nosotros sintetizamos electroquímicamente pueden servir para eso, como un antifúngico, como un antimicrobiano y extender ese periodo de vida, ¿no? Aquí en UAC, en Campus Aeropuerto, están trabajando para hacer sensores, están trabajando para detectar algunas macromoléculas con estos nanomateriales y estamos desarrollando una nueva línea para detectar especies reactivas de oxígeno, por ejemplo, que es un tema a nivel celular para hacer algunos tratamientos o análisis de biocompatibilidad, por ejemplo, que eso lo estamos haciendo en UNAM con la doctora Isabel Méndez y su grupo de trabajo. Allí hacen un estudio, ¿no? Para detectar la biocompatibilidad de las nanopartículas y una de esas pruebas consiste en hacer especies reactivas de oxígeno, la medición de la cuantificación. Típicamente es por fluorescencia, el dato es medio complejo de obtener, la técnica no es sencilla. Entonces estamos desarrollando metodologías alternativas con técnicas electroquímicas para apoyar en esa caracterización y entonces poderlo llevar a esas aplicaciones biomédicas, decíamos en UAC, como biosensores, y acá como en UNAM como tratamientos alternativos para el cáncer. En particular ellos tienen dos líneas celulares con las que han trabajado ya bastantes años. Una de ellas es de hígado y las otras líneas celulares son de cáncer de cerebro. Entonces ahí es donde estamos participando. Muy bien, doctor. Y retomando justo el tema de la síntesis, ¿podría platicarnos un poco sobre cómo afecta la adición de quitosano a las propiedades electroquímicas de las nanopartículas? Sí, de hecho pues es parte de lo que estamos investigando, ¿no? No solamente con quitosano, digo, este artículo habla sobre ese surfactante, pero hemos probado otros, ¿no? Polietilenglicol, polivinilpirrolidona, ácido oleico, pero resulta interesante cómo el proceso de síntesis aparentemente controlado, incluso, repito, nuestro grupo desarrolló el método y está patentado. Sin embargo, hay algunas situaciones que no quedan del todo claras, ¿no? Cómo está el acoplamiento entre las nanopartículas con el quitosano. Algunos autores refieren un tipo de ramificaciones, otros refieren una estructura core shell, que es lo que nosotros hemos observado con nuestras microscopías. Pero el punto o la pregunta original sobre cómo afecta las propiedades electroquímicas, hemos encontrado
precisamente por estas técnicas de voltametría e impedancia, que le afecta en cuanto a una mayor estabilidad química. Es decir, la nanopartícula está diseñada o tiene una función de simplemente, por ejemplo, reaccionar, y con esa reacción que ella hace, llevándola, por ejemplo, de magnetita a magnetita, libera pues electrones y entonces existen ahí una serie de reacciones. Si yo le pongo el quitosano o cualquier otro surfactante, esa facilidad con la que los electrones van a entrar y salir de la nanopartícula se aumenta, es decir, hay una resistencia a transferencia de carga de electrones mayor, lo cual pues implicaría una mayor estabilidad, por un lado. Por otro lado, pues para algunas otras aplicaciones pudiera ser algo no tan provechoso, ¿no? Por eso es que estamos buscando distintos surfactantes. La intención es evitar que se aglomeren y que se haga algo muy grandote que pueda ser detectado por el cuerpo, pero también, por otro lado, pues no evitar esa reacción que también estamos buscando. Ok, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas en esta primera sección. Pero antes de seguir platicando un poquito más por este precioso y hermoso artículo, es momento de ir a un breve corte y continuamos con Quanta, un espacio donde la escala hace la diferencia.